tardes. A ver, ahí está Hilary, Marisela, Marily, Roy, Jonás, Karina, Valerie, Yasmín, Zambrano. Ya, a ver, vamos a compartir pantalla, chicos. A ver, un minutito, por favor. Recording in progress. A ver, un momento. A ver, Ya, unos minutitos voy a agregar para que puedan leer. Bajen el volumen, los que tienen ahí, porque me escucho yo misma, me escucho. No. Ya. Esta primera parte que vamos a trabajar acerca de los fenómenos que ocurren en la naturaleza misma, ¿sí? Con la materia. La materia que viene a ser, la materia es la unidad, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar nosotros hoy día acerca de los fenómenos. Hay dos tipos de fenómenos. Uno se denomina el fenómeno físico, el otro es fenómeno químico. ¿Sí? Entonces, el tema del día de hoy es la física y los fenómenos. ¿Ya? Nos dice aquí, nosotros ya, a ver, la última parte que estábamos trabajando, sí, hemos estado trabajando física, ¿no? El año pasado, pero hoy día vamos a continuar. Nos dice, la física es una de las ciencias más antiguas de la humanidad. Su nombre proviene de la palabra griega physis, que significa naturaleza. ¿Ya? Entonces la física se esfuerza siempre por presentar una imagen clara del mundo que nos rodea. Es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones, ¿no? Aquí en nuestra siguiente clase vamos a trabajar la materia, qué características tiene la materia, qué propiedades, ¿no? Por ejemplo, algunas, no todas, ¿no? No todas la materia tiene propiedades viscosas. Por ejemplo, ¿qué sustancias son viscosas? Por ejemplo, una de ellas podría ser la miel, ¿no? La miel es más viscosa que el aceite, por ejemplo, ¿no? Hay propiedades que solamente se cumplen para ciertos tipos de materia. Por ejemplo, la maleabilidad es una propiedad. ¿Qué es esta propiedad? La maleabilidad es una propiedad de los metales que se forman láminas, ¿no? Entonces, algunos metales, por ejemplo, el oro, la plata, ¿sí? Tampoco no en todos los metales, ¿no? Entonces, así va a haber propiedades que solamente se cumplan para ciertos cuerpos, ¿sí? Ahora, la física está presente de algún modo en todos los fenómenos que podemos ver o imaginar. Esta ciencia ocupa un lugar preferencial en la vida, pues busca conclusiones sobre los
fenómenos que ocurren en la naturaleza. Una de las creaciones más importantes de la mente humana es la física. Esta ciencia nos representa todo el esfuerzo del hombre por comprender, interpretar, predecir y aprovechar el comportamiento de la naturaleza a fin de resolver los problemas que se presenten. Nuestro pensamiento nos lleva hacia nuevos conocimientos para conocer lo desconocido y comprender el orden del universo. Los conceptos de física se utilizan para conocer y comprender mejor el mundo circundante, ¿no? Entonces la física viene a ser una ciencia, ¿no?, que estudia la naturaleza, ¿no? Acá nos dice, la física es la ciencia natural y experimental, que estudia los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Tenemos al fenómeno físico y fenómeno químico. Ejemplos de fenómeno físico, ¿no? Por ejemplo, un clavo de acero se dobla, sigue siendo de acero, solo ha cambiado su forma, ¿no? Entonces, dice, además podemos recuperar su forma original. Si yo deseo, con un alicate le puedo volver así, como estaba al inicio, ¿no? Entonces, el doblar un clavo viene a ser un fenómeno físico, ¿no? Un fenómeno físico. ¿Qué pasó? Simplemente se dobló, simplemente cambió su forma. ¿Sigue teniendo las mismas sustancias? Sí, ¿no? Entonces, viene a ser ejemplo de fenómeno físico. ¿Ya? Entonces solamente si se dobla, pero tiene su misma composición, su composición no ha cambiado, entonces viene a ser un fenómeno físico. Por ejemplo aquí, si calentamos una bola de hierro, ¿no? El hierro, por ser un metal, se va a dilatar. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Que se va a agrandar, ¿no? Va a expandirse. Pero sigue siendo hierro al fin, ¿no? Solamente se ha dilatado, solo que aumentó su volumen, ¿no? Solo aumentó su volumen. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar, no? Si calentamos una bola de hierro, se dilata, aumenta su volumen, ¿no? Ahora, si nosotros le enfriamos, ¿no? Si nosotros la enfriamos hasta su... Si nosotros enfriamos esta bola de hierro a la temperatura que tenía al inicio, va a recuperar su volumen original. Entonces, también viene a ser un ejemplo de fenómeno físico. ¿Sí? Es un ejemplo de fenómeno físico. ¿Por qué? Porque su composición sigue siendo la misma, solamente que aumentó su volumen, pero su composición no está siendo alterada, ¿no? No se altera. Entonces, es fenómeno físico. Otro ejemplo, un trozo de hielo, ¿no? El trozo de hielo, el hielo está en estado sólido. ¿Qué pasa con este trozo de hielo? Se derrite cuando elevamos su temperatura, ¿no? Se eleva su temperatura, entonces el trozo de hielo se va a derretir. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar a estado líquido, ¿no? Entonces va a seguir siendo el agua, ¿no? El agua va a tener, el H2O va a tener su misma composición,
¿sí? Va a tener la misma composición, solamente que está en diferente estado, ¿no? Al inicio está en estado sólido, luego está en estado líquido. ¿Ya? Este proceso, por ejemplo, de sólido a líquido se llama fusión. De líquido a sólido, solidificación. ¿Ya? Entonces, además, podemos enfriarla hasta su temperatura inicial para obtener otra vez hielo. Y vuelve a su estado inicial. Entonces, la fusión del hielo también viene a ser un fenómeno físico. ¿Sí? Entonces, ejemplos de fenómeno físico. Viene a ser doblar un clavo. No solo doblar un clavo, también puedo decir arrugar un papel, ¿no? Yo agarro un papel, lo arrugo, sigue siendo papel, no cambió su composición, ¿no? No cambió su composición. Entonces viene a ser un fenómeno físico, ¿no? El hierro, también, dilatación del hierro, también viene a ser un fenómeno físico. Y cambios de estado, ¿no? Cambios de estado también viene a ser un fenómeno físico. En conclusión, ¿qué es un fenómeno físico? ¿Qué puedo decir acerca del fenómeno físico? ¿No? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo opinar? ¿No? ¿Cuál será el concepto de fenómeno físico? Entonces voy a decir, es el cambio que se presenta en la materia, ¿no? Sin alterar su composición, sin alterar su composición. ¿Ya? Es el cambio que se presenta en la materia sin alterar su composición. Es decir, ¿no? Es decir, que no forman nuevas sustancias. No se están transformando, ¿sí o no? No se transforma. Ya no se transforma, solamente se está cambiando de estado, está cambiando tal vez de forma, ¿no? Pero en sí su composición no se altera. No se forman nuevas sustancias y tampoco pierde sus propiedades, ¿no? No se pierde sus propiedades. Solamente cambian de forma o de estado, ¿no? De estado de agregación, que viene a ser los estados tanto sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Aunque también hay el plasmático, pero el plasmático se da en sí en el sistema planetario, entre planetas, en el sol, ¿no? No sé, no, nosotros generalmente no lo podemos observar al estado plasmático. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el fenómeno físico, chicos, es el cambio que se presenta en la materia sin alterar su composición. Es decir, que no forman nuevas sustancias y tampoco pierden sus propiedades. Solamente cambian de forma o de estado de agregación. Ya, ahí está. Ya está. Por aquí tenemos ahora al fenómeno químico.
El fenómeno químico dice cuando quemamos papel, ¿no? ¿Qué pasa cuando quemamos papel? ¿Ya? A ver. Cuando quemamos papel, se transforma, ¿sí o no? Se transforma, no vamos a tener. Si se quema papel, no vamos a tener papel. Se transforma en cenizas. Entonces ahí sí hay una transformación de la composición, de la estructura interna. ¿Sí? Por ejemplo, chicos, cuando una manzana se pudre. Profesora, disculpe más arriba que no logré entender. ¿Cuál? ¿Qué parte? De la que acabo de... Sí, es lo que pasó ajá, ahí. Esta parte es solamente la explicación de qué es un fenómeno físico, ¿no? Nosotros hemos visto los fenómenos físicos, hemos tenido 3 ejemplos. Uno es el clavo cuando se dobla. Cuando se dobla el clavo, sigue siendo clavo, solamente que cambió su forma. En la siguiente, el hierro o cualquier otro tipo de metal. ¿Qué pasa si tú le das temperatura? Se dilata, ¿no? Pero si vuelve a tener la misma temperatura, vuelve a tener la misma forma que tenía inicialmente. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente su composición, su estructura interna es la misma, sigue siendo hierro, no cambia. Luego, cuando tengo el agua en estado sólido y viene a ser el hielo, ¿no? ¿Qué pasa si ahora va a estar en estado líquido? Va a seguir siendo agua, va a tener la misma composición, solamente que va a tener diferente estado. En uno va a estar el sólido, en otro va a estar líquido. Entonces, de eso se trata el fenómeno físico. El fenómeno físico va a ser aquel fenómeno que su composición no va a estar alterada, ¿no? Porque va a seguir siendo agua. En el otro, el clavo, tú lo doblas de la manera que tú desees, pero va a seguir siendo clavo, va a tener la misma estructura. Entonces, es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque no cambia su estructura. ¿No? Entonces acá la parte que yo he puesto en conclusión es solamente la definición. ¿Qué es un fenómeno físico? Es el cambio que se presenta en la materia sin alterar su composición. No va a alterar su composición. No se van a crear nuevas sustancias. Van a tener las mismas propiedades. Solamente puede cambiar de forma o de estado. Ahora, en esta siguiente parte estoy hablando del fenómeno químico. ¿Sí? El fenómeno químico, ¿qué viene a ser? Antes de definir al fenómeno químico, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, nos están dando el papel. ¿Qué pasa si al papel yo lo quemo? ¿Va a seguir siendo papel? No. No. Ya, si yo lo quemo, va a ser cenizas. ¿Y de ceniza puede convertirse en papel otra vez? No. Entonces, eso es un fenómeno químico. En cambio, el físico sí puede volverse, ve, miren, está en hielo, yo lo saco de mi congeladora y lo pongo a temperatura ambiente, se derrite, se convierte en agua. Ahora, ¿se va a poder convertir en hielo? Sí, si yo lo vuelvo a colocar dentro de la refrigeradora, se convierte en hielo otra vez. Entonces, el fenómeno físico cambia de estado, sí, pero sigue teniendo la misma composición. Lo mismo pasa cuando yo doblo un clavo. Si yo doblo un clavo, ya bueno, toma esta forma. Pero ¿qué pasa si con un alicate yo logro enderezar este clavo? Se rompe. Se puede romper, sí, pero puede volver a su mismo estado inicial, sí puede ser.
Entonces es un fenómeno físico, ¿no? En cambio, cuando yo quemo el papel por más que se quema, ya no se va a poder volver a hacer papel otra vez. Entonces, el fenómeno físico nos dice, además, si juntamos el humo con la ceniza, es imposible obtener nuevamente el papel. Entonces, la combustión del papel es un fenómeno químico, ¿no? Y no solamente va a ser un fenómeno, o sea, la quema de papel no es el único ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la manzana podrida, ¿no? La manzana podrida también es un ejemplo de fenómeno químico. ¿Por qué? Porque la manzanita se va a empezar a deteriorar, va a tener nuevas sustancias. Estas nuevas sustancias van a hacer que se descompongan. Entonces, si se descompone, ¿no? Si se descompone, ¿va a poder volver a ser la manzana inicial que teníamos? No. ¿Sí o no? No va a poder volver a ser una manzana en buen estado. Entonces, es un fenómeno químico. Otro ejemplo de fenómeno químico, oxidación de un clavo, ¿no? Un clavo así, en buen estado, tú lo pones a la intemperie. Por la humedad misma, se va a oxidar, ¿sí? Por la humedad misma se va a oxidar. Y un clavo oxidado, ¿va a volver a ser el clavo inicial? No, no va a poder volver a ser el clavo inicial. Entonces vamos a decir, ¿sí? Entonces vamos a decir que es un fenómeno químico, ¿no? Y así, hay varios ejemplos de fenómeno químico. En la siguiente parte nos van a dar ejemplos y nosotros vamos a tener que ver si es fenómeno químico o fenómeno físico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un fenómeno químico, no? Nos preguntan aquí. Vamos a poner, son aquellos o es aquel cambio en el que las sustancias, ¿no? Es aquel cambio en que las sustancias se transforman en otras diferentes. Quiere decir que cambia la composición, ¿ya? Cambia su composición, cambia su estructura interna, ¿ya? Quiere decir que cambia o se altera, ¿ya? O se altera la composición o estructura interna, ¿ya? Ejemplos, ¿sí? Hemos visto un ejemplito nomás, ¿no? Ejemplos. ¿Qué tenemos? La quema de un papel, ¿ya? Por ejemplo, la oxidación de metales, ¿sí? La oxidación de metales. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué más? Cuando se cocen, ¿no? Cuando se cocen, no, cuecen, se dice, cuecen los alimentos, ¿no? Cuando yo cuezo los alimentos, ¿no? Entonces tampoco no van a volver a ser los alimentos al inicio, ¿no? Porque yo les he dado cierta temperatura, ya ahí su estructura va a cambiar, ¿sí? Ya está. Ya, entonces por aquí, ¿sí? Vamos a practicar. Nos dice indicar la veracidad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones en el casillero correspondiente. Ten en cuenta que si la proposición es falsa, deberás sustentar tu respuesta.
A ver, por ejemplo, nos dicen, 1, se llama fenómeno a todo cambio o transformación que sufre la materia verdadera. Entonces, como es verdadero, no hay sustentación, no hay el por qué. En cambio, si yo pongo falso, sí. 2, la física estudia los fenómenos químicos que experimenta la materia. Falso. ¿No? Habíamos visto al inicio que la física, ¿dónde está? Por aquí, a ver. Por ahí decía, chicos, ay, no me acuerdo dónde exactamente. Pero decía, ¿no? Acá. La física es la ciencia natural y experimental que estudia los fenómenos físicos, ¿no? Los fenómenos físicos. ¿Ya? Entonces ahí, falso. Arquímedes dio el nombre de fisis a esta ciencia. A ver, ahí nos decía algo, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, en nuestro libro nos hablan de Arquímedes. A ver, no nos hablan, no nos dicen de Arquímedes. No solamente nos dice que la palabra o física viene de la palabra griega physis, pero no me están hablando nada de Arquímedes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que investigar, ¿no? A ver, vamos a investigar, tenemos que investigar. Arquímedes dio el nombre de fisis. A ver, ¿qué dicen ustedes? Así es, sí. A ver. Arquímedes no fue, chicos. ¿Quién fue? Fue Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles, que es considerado el padre de la física. ¿Por qué? Porque él dio el nombre a esta ciencia, la llamaba physis y significa, mejor dicho, naturaleza. Entonces aquí vamos a poner falso. No fue Arquímedes. ¿Ya? Vamos a poner fue Aristóteles. ¿Ya? Fue Aristóteles. Siguiente. El nombre de física proviene del término griego physis, que significa movimiento. A ver, ¿qué dicen ahí? Falso. Falso. A ver, ¿por qué? Todo tiene un porqué. Si es falso, ¿por qué? Porque physis significa naturaleza. Muy bien, falso. Porque physis significa naturaleza. ¿No? Ahí está. Un fenómeno físico puede ser reversible mediante otro fenómeno físico. ¿Qué quiere decir reversible? ¿Alguien sabe qué significa reversible? Volver a su estado actual. Muy bien, a su estado original. En el fenómeno físico sí, ¿no? Sí se puede volver a su estado inicial. Ejemplo, habíamos dado del cubito de hielo que lo sacábamos y se derretía y luego lo volvíamos a meter a la congeladora y entonces se convertía otra vez en cubito de hielo. Entonces, este es verdadero. Sí, un fenómeno físico puede ser reversible. La propagación del sonido, ¿no? La propagación del sonido es un fenómeno químico. A ver, la propagación del sonido. Sí. Es un fenómeno químico. Químico no, es físico. Siempre va a ser un sonido, no va a cambiar de estructura. Nada. Este sería falso. ¿Sí?
Viene a ser un fenómeno. Es un fenómeno físico. Acá, este ya hemos visto, ¿ah? A ver, espero que no se equivoquen. 7. La combustión del papel es un fenómeno físico. Químico, Miss. Químico, muy bien. Falso. Falso, falso, falso. Este es un fenómeno químico, ¿no? ¿Por qué? Porque al quemarse el papel no va a volver a su estructura inicial. El fenómeno químico es irreversible. En cambio, el fenómeno físico es reversible. 8. Mediante un fenómeno físico se genera una nueva sustancia. Falso. Falso. El fenómeno físico no va a alterar, ¿no? No va a alterar la estructura, no va a haber nuevas sustancias. Falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se forma, ¿no? No se forman. No se forman nuevas sustancias. ¿Ya? Ahí está, falso. 9. Mediante un fenómeno químico, la sustancia cambia su apariencia física. Apariencia física. A ver qué dicen, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, sí cambia, ¿no? Por ejemplo, el papel. Cuando se quema, su apariencia física de por sí va a cambiar, ¿no? Supongamos que no se llegue a ceniza, pero sí cambia marrón, ¿no? Algo así, su estructura, su apariencia física cambia. La manzana, si se le ocurre oxidarse, ¿no? Al oxidarse también cambia de color, cambia su estructura. Igual lo mismo pasa con el plátano, ¿no? Entonces aquí es verdadero. 10. Mediante un fenómeno químico, la sustancia cambia su naturaleza. Sí, cambia. Sí cambia, ¿no? Cambia su naturaleza, cambia su composición. Entonces aquí, verdadera. Verdadera. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol es un fenómeno físico. Sí, ¿no? Porque no cambia su estructura, simplemente va girando alrededor del Sol. Sí. No va cambiando. Entonces es verdadero. La ebullición del agua. La ebullición del agua es un fenómeno físico. Cambios de estado, ¿no? Ebullición del agua. ¿Qué pasa en la ebullición del agua? Cambia de estado porque a veces carga, a veces. Ya, pero ¿qué es la ebullición del agua? Cuando el agua empieza a hervir, ¿no? Cuando el agua Claro. empieza a hervir, viene a ser ebullición. Ya, ahora, ¿qué más? Las gotitas, el agua empieza a convertirse en vapor, ¿no? Cambia de estado, pero no cambia la estructura, ¿no? Sigue siendo agua. Eso acá sería verdadero. Y por último, aquí. Por último, ya para culminar por el día de hoy, solamente por esta primera clase, ¿sí? Vamos a ver. Practiquemos, ¿no? Para marcar. La siguiente página, chicos, sí lo trabajan ustedes, ¿ya? Igual en el WhatsApp voy a publicar qué tarea va a ser para ustedes.
¿Ya? La página 51 viene a ser para que lo trabajen ustedes, ¿ya? Entonces, aquí vemos. Ya para culminar, nos dice, indica si cada uno de los fenómenos es físico o químico. Oxidación de un metal. Cuando se oxida un metal, ¿cambia su Químico. estructura? Sí, Sí. químico, ¿no? Ya está. Q le vamos a poner. Q. Fusión del hielo. Fusión viene a ser un cambio de estado de hielo, de sólido a líquido. Entonces, esto viene a ser físico, ¿no? Cuando es físico, no altera su composición, solamente hay cambio de estado y cambio de forma. Dilatación térmica de un cuerpo. ¿Qué habíamos visto? Nos han dado un ejemplo todavía de la dilatación del hierro. Físico. ¿No? Físico. La propagación del sonido hemos visto que también es físico. Cambio de velocidad de un cuerpo. Cuando el carrito cambia de velocidad de 30 a 10, sigue siendo el mismo carro, no cambió. Físico. Caída libre de un cuerpo. Por ejemplo, una pelotita en el tercer piso, ¿es la misma pelotita en el primer piso cuando llega al piso? Sí. Físico. Combustión de madera. Químico. Químico. La combustión es quema de madera. La madera se convierte también en cenizas. Fermentación de la fruta. La uva. Te dejas Químico. varios días, se fermenta, se convierte en Vino. vino. Cambió, pues no, cambió su estructura. Entonces es fenómeno químico. Se rompe un florero. Químico. ¿Químico Físico. o físico? Físico, porque en sí la estructura viene a ser la misma, solamente que se rompió. No va a cambiar de composición. El agriado de la leche. Físico. Físico. Cuando Sí. la leche el agriado viene a ser casi como cuando se malogra la leche, pues, ¿no? Es un fenómeno ya químico, porque va a alterar la composición de la leche. Va a alterar su estructura de la leche. Ya no va a ser tal digerible para nosotros, pues no va a tener las mismas sustancias, va a crear nuevas sustancias, tal vez bacterias que nos hagan o nos ocasionen algún daño. Bien, chicos, entonces solo por hoy acabamos ahí, ¿ya? Ya nos vemos la próxima semana. Muy bien, gracias por su asistencia de cada uno de ustedes. ¿Ya? Los alumnos nuevos, por favor, ahí cuando yo publique en el WhatsApp, ese va a ser mi número, cualquier consulta, cualquier duda me la hacen llegar, ya, me agregan o me escriben ahí, me escriben al WhatsApp, ¿ya? Entonces nos vemos el próximo domingo, cuídense mucho. Bye, bye. Chao. Cuídense. ¿Será que nos saldremos del grupo? Alternativa múltiple. Marca la alternativa correcta. Es un proceso que se contradice por reversible. Además de la sustancia no cambio en su estructura. Chicos, eso es todo por el día de hoy. Muchas